de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros invitados. Vamos a hablar de el nuevo horario del toque de queda que entró en vigencia en el día de hoy, miércoles 27 de enero del año 2021. Y vamos a hablar también, como consecuencia del tema, vamos a hablar también sobre la actitud que ha asumido la policía, muy crítica en muchos casos, contra los ciudadanos a quien la policía acusa de violar esa disposición que está sostenida en el estado de emergencia aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Luis Abinader. Hay que recordar que el país está bajo un estado de emergencia y bajo un estado de toque de queda desde mediados de marzo del año pasado. Es decir, nos aproximamos a un año de una situación de excepción como nunca antes se había producido en el territorio nacional. Contamos, como ya les informara, con el licenciado Aladín Jiménez Sánchez, quien es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el periodista Giomar García, y hemos invitado y ha confirmado, esperamos que se integre en el transcurso del programa, el señor Ramón, un dirigente del partido, Roger Marte, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Están ustedes de acuerdo con la flexibilización que implica la reducción del horario del toque de queda en la situación de pandemia? Porque las cifras son cada día más alarmantes. En el día de hoy los diarios publican que en las últimas horas más de 1.500 o más de 1.000 personas resultaron contagiadas y que en las últimas horas de ayer a hoy han muerto 15 personas víctimas de la enfermedad del COVID-19. Caballero, señor Jiménez, señor García. Bueno, buenas noches. Gracias, Miguel. Saludos a Aladín y a todo el público del programa. La forma de vida que hemos asumido, sin lugar a dudas, ha dado cosas positivas y cosas negativas. La pandemia por la COVID-19 ha marcado mucho al ciudadano de hoy en día o al ser humano de hoy en día, porque siempre procuro reconocer una diferenciación entre un ser humano y un ciudadano. Un ciudadano, para mí, partiendo incluso desde el punto de vista del pensamiento griego, es aquel que comprende las leyes, las ordenanzas, los mecanismos para lograr un orden social y vivir en civilización. A la Policía Nacional, por ejemplo, le ha correspondido establecer el orden en las calles, el día a día, bregar con la gente que no entiende de esas cosas. Se ha ido más allá, quizás en algunos casos, elementos de la policía y ciudadanos o seres humanos tampoco han respetado las normas sociales, en este caso sanitarias, para mantener un poco controlado esta cuestión del contagio de la COVID-19. Sin lugar a dudas que las autoridades sanitarias tienen un dilema entre mantener la salud del pueblo, la vida, evitar los contagios, disminuir la letalidad y la presión de diferentes sectores fácticos, sectores con influencia que generan opinión pública y que presionan a través de los medios de comunicación tradicionales y o las redes sociales, que son nuevos mecanismos de horizontalización de las presiones para poder lograr un objetivo. Las autoridades se han visto entre las estadísticas y la realidad de muertes y contagios y esa necesidad de la población de que exista una continuidad, de una estabilidad macroeconómica, de una estabilidad en términos laborales y de muchas cosas que han configurado un escenario en República Dominicana de estabilidad general con las cuestiones fundamentales garantizadas. La responsabilidad de la autoridad en este caso es esa, mantener la salud, garantizar que no mueran las personas por la política pública que en este caso correspondan, pero es bastante difícil, Miguel, amigos televidentes, mantener este equilibrio entre una cosa y otra. La realidad, vuelvo a decir, y la responsabilidad es garantizar la salud del pueblo. A la autoridad le corresponde distender más allá de lo correcto, de lo científicamente aceptable,
he conversado con médicos como Rubén Peralta, un dominicano que vive en Qatar, que dirige un hospital, que ejerce la medicina también en Nueva York, el propio Rafael La Antigua, un médico dominicano de mucho prestigio que perteneció al Colegio Médico de Estados Unidos, tienen un planteamiento, y otros, de que debe mantenerse el distanciamiento social y los controles extremos para evitar el contagio. Pero, vuelvo y te digo, hay una realidad social que presiona a las autoridades. En este caso, para mí, se ha cedido en algunos casos con algunas presiones, con ampliar los horarios para operar las empresas y dejar el tramo de 3 horas para que la población pueda moverse hasta los lugares donde tengan que pernoctar. Bien. El licenciado Jiménez. El audio. El audio. Bueno, sí, ahora sí. El tema de dar una respuesta obedecería primero a conocer la situación, ¿sí? Realmente estamos en lo que ya todos sabemos. Nuestra Constitución establece que estamos en un Estado social, democrático y de hecho tiene nuestra Carta Magna una figura, como son los estados de excepción, que surgen con relación a un tipo de anomalía, sea ya en el ámbito de la soberanía, en el ámbito de algo medioambiental, en la parte económica y en la parte de salud. Entonces, dentro de la que hemos tomado ha sido por la parte de salud. Entonces, ese debe de ser el hilo para la contesta que puedo recibir ahora mismo, es si el toque de queda entre la flexibilidad obedece a una condición de la misma magnitud, que va por el bien de la salud de todos y todas, pues está muy bien. De lo contrario, si de momento hemos estado tanto tiempo, estado de excepción por esta condición de salud, pero entonces flexibilizamos en momentos donde las noticias nos están diciendo, ¿verdad? Los informes nos están hablando dentro de esas mediciones que se están disparando los contagios. Entonces creo que ya la respuesta está bastante clara. Debería de asumirse una postura que siga siendo de preventiva y para el cuidado del bien de todos los dominicanos y dominicanas. Es lo que de manera así puedo manifestar en estos momentos. El Colegio Médico Dominicano ha dicho que el Gabinete de Salud aparentemente no toma en cuenta la opinión del gremio o del colegio en lo que tiene que ver con las medidas sanitarias que deben adoptarse en este momento, y se ha opuesto y ha criticado el hecho de que el gobierno, en momentos en que aparentemente la pandemia sigue en ascenso, sigue afectando a muchos dominicanos y se hace más vulnerable la situación, el gobierno haya flexibilizado las medidas sanitarias, y ha dicho que esa decisión del gobierno se corresponde a presiones de sectores importantes de la sociedad dominicana, como el sector empresarial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debió el gobierno dejar el toque de queda en el horario que prevaleció hasta ayer, o está bien que haya flexibilizado la medida? Yo creo que eso es lo fundamental en la discusión de esta noche. Para mí, Miguel, evitar las reuniones o controlar en espacios bajo techo, espacios cerrados, restaurantes, comercios donde se aglutina personas, no al aire libre, es una cosa. Y lo otro es permitir la libre circulación. Creo que con estos controles de circulación genera también una cuestión de presión mental, psicológica. Si usted dice que los bancos, por ejemplo, solo van a laborar hasta una hora en que las personas sienten la necesidad de ir a resolver algún problema que es acuciante, una necesidad real, y se no producen aglomeraciones. Eso mismo. Entonces ocurre en los supermercados. Vimos en momentos en que largas filas para entrar a comprar, porque la gente tiene una necesidad real. Ahora, eso lo que hay que hacer es establecer siempre los protocolos, uso de mascarilla, distanciamiento social, fomentar e incrementar la higiene personal, lavarse las manos, utilizar las herramientas que tenemos ahí. Pero a mi modo de ver, eso de establecer el rigor para que una persona, si tú estás en la casa de un pariente tuyo o en algún lugar y tienes que irte a tu casa a pernoctar, a hacer tu actividad de sueño y para despertarte al día siguiente, no sé en qué contagia el hecho de que usted ande en su vehículo y se mueva hacia un lugar. Sabemos que
existe también una realidad. Los sistemas de transporte colectivos nuestros no tienen la posibilidad, y lo vemos en las denominadas guaguas voladoras, en las guaguitas pequeñas, en los autobuses sin esas condiciones, y amontonan a la gente, se apiñatan en esos lugares. Hay una realidad social muy, muy penosa. Bien, vamos a darle paso a nuestro tercer invitado, el licenciado Roger Marte, quien es un dirigente joven de la juventud. Bueno, ya no es tan joven, ¿no? Pero es un hombre, es un profesional joven del PRM, el partido oficialista en estos momentos en la República Dominicana. Buenas noches, señor Marte, es un placer tenerlo con nosotros. Hemos estado hablando, como usted sabe, sobre el toque de queda, la flexibilización del horario, ante el hecho de que, lejos de disminuir los efectos de la pandemia, parecen ir creciendo, según las informaciones más recientes. ¿Usted comparte la reducción del horario del toque de queda o entiende que debió permanecer como hasta ayer, hasta las 5 de la tarde, y los sábados y domingos hasta las mediodía? Naturalmente, don Miguel, buenas noches, y buenas noches a todos los telespectadores que están en sintonía. Debo decir que, tomando en consideración la circunstancia en la que se está desenvolviendo el gobierno, tomando en consideración una situación caótica en la que recibió el Sistema Nacional de Salud, siempre será adecuado que el Gabinete de Salud tome medidas de acuerdo a la dinámica de la pandemia. Me explico. Hemos visto que cuando la pandemia ha reducido los contagios en todo el país, entonces ha habido flexibilización. Cuando se ha incrementado, ha habido una especie de endurecimiento de esas medidas sanitarias. Yo pienso que se han manejado de una forma prudente, muy ajustada, reitero, a la dinámica de la pandemia. Un fenómeno con características nunca antes vistas que debemos tomar en cuenta, que es de hecho una infección que ha traído nuevas cepas. Entonces, tomando en consideración eso, yo pienso que está muy acorde el manejo del Gabinete de Salud. Cuando se reducen los contagios, hay una flexibilización; cuando se incrementan, un endurecimiento, porque debemos tomar... Precisamente esa es la queja del Colegio Médico Dominicano, de que en momentos en que todo parece indicar que la pandemia sigue afectando y creciendo, se flexibilizan, es decir, se reduce el horario del toque de queda. Bueno, parece un contrasentido, ¿no? No es así, como usted indica. Se han flexibilizado fruto de que se han reducido los contagios en todo el país. Entonces, por eso le decía que es importante apoyar al gobierno siempre y cuando continúe haciendo lo que está haciendo, actuando de acuerdo a la dinámica de la pandemia. Entonces, yo creo que es un manejo responsable. Las informaciones de los medios de comunicación indican todo lo contrario, que la pandemia ha seguido aumentando, contagiando a más personas. Incluso el periódico Diario Libre publica hoy, que creo que el Caribe también, que en las últimas horas murieron alrededor de 15 personas y los contagiados sobrepasan la cifra de 1,000 por día en lo que va de la semana. Bueno, las informaciones que ha estado otorgando el organismo, si se quiere, rector de este proceso, que es el Gabinete de Salud, que lo dirige la vicepresidenta de la República, está indicando que, por ejemplo, la ocupación en unidades de cuidados intensivos se ha reducido. Entonces, esa es la prudencia que está tratando de, a mi modo de ver, obviamente, porque no formo parte de ese Gabinete de Salud, a mi modo de ver, esa ha sido el acto prudente que ha estado llevando el gobierno hasta el momento, porque todos queremos que se reabra la economía total, absoluta, pero cuando, en mi caso, yo me recuerdo que tengo familiares muy cercanos que tienen hipertensión y diabetes, entonces se me pasa ese deseo momentáneo de que sea reaperturado en su totalidad la economía, porque entonces podemos provocar contagios masivos en todo el país, y entonces allá pudiese haber un colapso del sistema sanitario. Un sistema sanitario, don Miguel, que para nadie es un secreto, desde hace décadas estaba en una situación de fragilidad importante. Licenciado Jiménez, ¿cree usted que fue correcta la decisión del gobierno de reducir, insisto, el horario del toque de queda? Bueno, entiendo que sigue habiendo un dilema, ¿bien? El dilema, don Miguel, y todos, ¿verdad?, los que nos acompañan y los televidentes, está en que tenemos, por un lado, la postura de un gremio importante y significativo, como es el de Colegio Médico de la República Dominicana. O sea, no podemos pasar por alto jamás
la importancia de este gremio. Y por otro, igual está, bueno, la decisión que toma a cabo, el decreto que se da, de cara del presidente, el Congreso, movido, lógicamente, por el Ministerio de Salud, que son la instancia para esto. Entonces hay un dilema, porque entonces debe de haber una armonía, ¿verdad?, entre estos, y es lo que uno puede entender, tratando de hacer a la justa dimensión cada cosa, la justa dimensión de un gremio que vela por esto y la justa dimensión del Ministerio de Salud. Debe de haber una armonía, porque si entonces este gremio está con su reproche o como está viendo la situación, está diciendo que no se debió y dando unos informes de esta magnitud, entonces esto hace que se quiera replantear esto, se debería de replantear los momentos en que sabemos que hay medidas que deben de tomarse muy en cuenta en los lugares. Se ha citado aquí los temas de cómo las personas se están reuniendo en temas de tránsito cuando cogen el transporte público. O sea, independientemente de la flexibilización, tenemos lugares o reuniones todavía que nos dan a entender que no reducen el tema. Entonces, aquí la gran cuestión es, o el gran dilema, ¿qué hacer ante estos focos de grupos a la hora de, y no tan solo el tema de la flexibilización? Este tema tiene muchas aristas, don Miguel, y hay que decirlo claro, pero la verdad es que entendemos y sugerimos que de parte del mismo gobierno, de parte del Ministerio de Salud, lo que dice ahora mismo, debe haber una mayor armonía con el gremio, y creo que por ahí habrán mejores decisiones, porque es un tema de salud. Bien, los medios de comunicación, y especialmente en las redes, se han leído o se han publicado denuncias muy inquietantes de la forma en que agentes policiales han estado reprimiendo la violación del toque de queda. Es evidente que todo el mundo el presidente ha dicho con muchísima razón que todo el mundo está cansado. Estamos viviendo prácticamente en estado de excepción y bajo un toque de queda prácticamente por todo un año. Recordemos que el primer toque de queda y el primer estado de emergencia se aprobó a mediados de marzo del año pasado. Es decir, estamos prácticamente a 10 meses consecutivos viviendo bajo un estado de excepción, lo que nunca había ocurrido, que yo sepa, en la historia de la República Dominicana. La actitud de la policía, y todo el mundo entiende que así como la gente está cansada de estar en su casa y siente que el confinamiento le está alterando el ánimo y está alterando su estabilidad emocional, es evidente también que los agentes de la policía que han permanecido prácticamente 10 meses en la calle tratando de preservar el toque de queda para evitar que la pandemia siga creciendo, están también tan agotados como los ciudadanos en confinamiento. Pero ¿creen ustedes que la policía debe moderar su actitud frente a aquellas personas que estén alterando el toque de queda o no estén observando la rigidez del toque de queda? Todas estas cosas, Miguel, hay que aplicarle ciencia, análisis de las ciencias sociales. ¿Qué somos nosotros los dominicanos? ¿Dónde vivimos? El clima influye incluso. Cómo la gente no es capaz de comprender que estamos ante una amenaza, incluso una amenaza hacia su propia vida. Pudiéramos pensar que somos una sociedad suicida por la conducta un poco, casi, no digamos general, pero sí de una parte importante de la población. Por ejemplo, ahora estamos tratando de que la gente use mascarilla, pero si durante tantos años no se han puesto el casco protector para andar en una motocicleta, donde se matan, donde van a las camas, esas camas de unidades de cuidados intensivos, antes de la pandemia, las ocupaban los motoristas o las siguen ocupando con los accidentes de tránsito. Entonces, vuelvo a la sociología, y en este caso sociología sanitaria. ¿Cómo manejarse una policía que ha venido haciendo un esfuerzo por profesionalizarse, pero sabemos que adolece de ciertas cuestiones fundamentales en la preparación, formación física y mental, legal incluso, cómo proceder ante un individuo que se le solivianta, que se le insubordina, pero que está en un lado que ya es una propiedad privada, y el policía cruza a esa propiedad privada inmediatamente violentando los
procedimientos y se le puede caer el caso. Incluso esa policía que tiene que estar en esa brega diaria está cansada, ahíta, está harta, como dicen. Hay una población también que está cansada y todas estas cosas configuran un panorama bastante difícil que a mi modo de ver debe de irse ajustando de acuerdo a las experiencias cotidianas que cada uno vemos. Los videos nos han permitido delatar las deficiencias o ver las deficiencias que tienen la policía dominicana. Muchas gracias, señor García. Vamos a escuchar la opinión porque se me acerca el momento de hacer la segunda pausa. Dígame, señor Jiménez, muy brevemente, ¿cuál es su opinión con relación al comportamiento de la policía frente a aquellos ciudadanos que salen a la calle en hora de toque de queda? Bueno, lo primero es que tienen que ser bastante consecuentes, de manera que estamos totalmente de acuerdo que utilicen, ¿verdad?, la fuerza en la parte excepcional, cuando se trate de ciudadanos que cuando quebranten el tema del toque de queda usen la violencia. Pero de lo contrario, entendemos que siempre debe de hacerse todo con un razonamiento y de una manera como manda el libro de la atención hacia ese ciudadano para poner el tipo de multa y para tener ese control, no con violencia, porque también se ha quedado evidenciado que en momentos de estos conflictos sociales también la policía ha actuado de manera muy violenta, que incluso recuerdo que el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, llegó en su momento determinado hace pocos días a decir justamente de que le aconsejara a la policía de que no cometan atropellos contra las personas al momento de la detención. Si ustedes me permiten, caballeros, tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a escuchar, antes que nada, la opinión del señor Marte con relación al comportamiento de la policía frente a las violaciones del toque de queda. Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.